Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, buenos días o buenas tardes. O buenas tardes, según como salga nos escuchen, porque ya saben que ustedes que además de Sí, escucharnos eso es. cuando se emite el programa, luego lo colgamos en podcast y luego está en nuestro canal de YouTube una hora con la historia. Si le parece, don Pío, sin más dilación, antes de meternos en materia, como siempre, recordamos algunas de las reflexiones, más España, más democracia, y también recordar el éxito que está teniendo el libro en Galería de Charlatanes. Sí, bueno, está teniendo tanto éxito que en Instagram y en Sí, Facebook han prohibido la publicidad. sí, me ha O sea, llegado es que tremendo, ¿no? ni Es pagando. tremendo, ¿no? Bueno, este libro es verdaderamente, como decía un amigo, pues es un misil a la infraestructura ideológica e intelectual de los que en definitiva han creado intelectualmente el golpismo actual, ¿no? Ujú. Sí, don Pío, Algunas sí. personas me han dicho que se han quedado sorprendidas por el bajo nivel que demuestran los personajes criticados en este libro. Bajo Ujú. nivel intelectual, vamos a decir, ¿no? Pues los Preston, los Viñas, los, qué sé yo, los Pedro Corral, los Ujú. Tuñón de Lara, Tuselle. Bueno, Tuñón de Lara no es tan endeble. Es un historiador estalinista, pero que sí que o sea, tiene un cierto valor intelectual en el sentido que es coherente con sus presupuestos, mientras que la mayor parte de estos otros no, son una mezcolanza de cosas que no hay por dónde coger, pero que son los que han abonado todo lo que está pasando en España. Ujú. Por eso yo recomiendo mucho que se lea este libro, porque se puede aprender bastante de él. Se puede aprender sobre la situación en que estamos y sobre la historia, la propia historia de nuestro país, ¿no? Ujú. Ujú. Es además una forma de desafiar la ley de memoria antidemocrática. Es una forma porque esta ley no puede ser aceptada de ninguna manera. Y Ujú. como no puede ser aceptada, porque además es el fundamento de todas las políticas que están aplicando ahora, pues si nosotros, o sea, si nosotros no la desafiamos, no la incumplimos de la manera más masiva posible, pues estaremos colaborando con esa misma ley, ¿no? Con esas mismas tendencias. Ujú. Luego, porque claro, este libro, Galería de Charlatanes, igual que los mitos de la guerra civil, pues es un... A ver, don Pío, le he Sí, perdido, sí, le había perdido durante un sí. segundo. Sí, pero hemos recuperado, sí. Hablábamos Ah, del libro, sí. sí, digo que vamos a ver si estos dos libros, Los mitos de la guerra civil y la Galería de Charlatanes, pues, intentan aplicarles la ley. Teóricamente tendrían que prohibirlos, con lo cual demostrarían que estamos en un país totalitario de estilo soviético, ¿no? Y es importante que o bien se atrevan a ello demostrando lo que son ante toda Europa, no solo y ante todo el mundo, vamos, y ante toda España, claro, o bien reculen. Hay que hacerles recular. Bueno, hay que decir que España tiene tres grandes peligros, o sea, por debajo o por encima de los 1000 pequeños problemas y conflictos políticos cotidianos, pues fundamentales que han llevado al golpismo actual. Ujú. En primer lugar, la tendencia disgregadora de los separatismos. En segundo lugar, la tendencia liberticida, es decir, totalitaria, contra las libertades y la separación de poderes, con leyes como estas de la memoria antidemocrática, Ujú. leyes de género y todas estas cosas, ¿no? Y en tercer lugar, la tendencia a satelizar el país a los intereses de otras potencias, una tendencia acompañada de colonización cultural. Hay que decir que estas tendencias son nuevas.
son precisamente las que condujeron a la crisis de los años 30 y a la guerra civil. O sea que no son nada inocentes. Ujú. Al llegar la transición parecían estar superadas, pero luego una política pésima que culminó en la condena del 18 de julio por el PP de Aznar, pues eso ha permitido que resurjan hasta plantearse como un golpismo abierto. Ha sido un proceso que hay que ver cómo se ha ido desarrollando. Y estos tres peligros que llevaron a la guerra civil están de nuevo encima de España. Y es el golpismo sin... Vamos a ver que le habíamos perdido, don Así Pío. que todo va a depender de Vox. Sí. Sí, ahora le hemos recuperado. Es que hoy no sé qué pasa, que hay alguna mala conexión, pero ahora parece bien, ¿eh? Bueno, digo que este año va a ser crucial, no porque se trate de echar al doctor, ¿no? Esto es lo de menos. Es crucial porque se trata de echar al doctor y a todo lo que significa. Y en lo que significa el doctor es también el PP. Por lo tanto, todo va a depender de Vox. Bueno, hemos recuperado la conexión con don Pío Moa, lo habíamos dejado donde la llave la tiene Vox. ¿Hablo ya? Sí, ya podemos recuperar la conexión. Ya sí, digo que es muy importante que se entienda la trampa que va en la idea de que Vox y el PP deben ir juntos, esa tontería de que el votante no entendería otra cosa. Si el votante no entiende que Vox es otra cosa muy diferente del PP, indudablemente Vox se va a convertir en apéndice del PP. Hay que recordar lo que ha pasado en Andalucía, en que la cosa no quedó nada clara y el resultado fue que el PP consiguió mayoría absoluta con muchos votos que podían haber ido a Vox. ¿Por qué no fueron a Vox? Porque el PP tiene ahí una clave fundamental que la está utilizando ahora Pujoliño Feijóo. Sí. La clave es decir, nosotros tenemos experiencia de gestión, tenemos más votantes, por consiguiente, Vox, o sea, lo que se impone es el voto útil. El voto al PP es el voto útil. El voto a Vox puede ser muy bonito y tal, pero es un voto inútil. Esto es lo que ha pasado en Andalucía y es lo que puede pasar en España. Sí. Y no hay que olvidar que el PP no es otra cosa que un auxiliar del PSOE y de los separatistas. Nunca ha sido otra cosa en toda su historia. Nunca ha sido otra cosa. Quizá un primer momento, en fin, el primer momento de Fraga, pues podía ser algo diferente, pero no, ha ido por todo lo contrario. Algunas personas dicen, bueno, pero por ejemplo en Castilla-León parece que está dando resultado la colaboración entre PP y Vox. No creo que dé resultado. En Andalucía dio resultado aparente porque se echó al PSOE, pero el PP lo que hizo fue seguir básicamente las mismas políticas del PSOE. No solo sino que las está incrementando. Observen ustedes que lleva la misma política que Feijóo en Galicia, que Pujol en Cataluña y que el PNV en Vascongadas. Hacer del idioma una manera de oponer la región al conjunto de España. Y hasta el extremo de que el Bonilla está inventando el idioma andaluz. Ya ha salido, por lo visto, una filóloga dando ya clases o algo por el estilo de lengua andaluza. Esto era precisamente lo que decía Blas Infante. Blas Infante era un chiflado, un orate, completamente antiespañol, proislámico y que se inventó una historia de Andalucía a su manera, a su medida, como la que inventan los separatistas, ¿no? Y es el PP el principal, digamos, difusor de este sujeto, difusor de las ideas y de las historias de este sujeto, al que han llamado entre todos padre de la patria andaluza. Es también el autor de la Aljofifa o bandera islámica de Andalucía, que han impuesto también todos estos elementos, PP, PSOE y andalucistas. Esto es muy importante porque yo decía, cuando la campaña Andalucía,
que Vox tenía que hacer gran política, y gran política son estas cuestiones, porque van al fondo de todos los procesos desgraciados que viene sufriendo España desde hace muchos años. Pero muchos decían que no, que qué más da, que la bandera qué más da, que la Infante qué más da, que no, que hay que ir a lo que interesa a la gente. Oiga, esto interesa a la gente. Insisto, cuando hablamos de los tres grandes peligros para España, de las tres grandes tendencias que están destruyendo España y que nos están llevando a una crisis como la de los años 30, pues estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de los separatismos, en primer lugar, que los separatismos, porque en un principio, digamos que el PP colaboraba con los separatismos, más o menos, porque pensaba que en Cataluña y Vascongadas no había otro remedio, etcétera, ¿no? Pero ha adoptado completamente las tesis de los separatistas y las aplica allí donde está. Las ha aplicado en Valencia y las está aplicando en Andalucía. Y yo no sé qué pasará en Castilla-León, pero como se sabe, con mucho cuidado, pues pasará algo por el estilo. Uh-huh. Bien, esto es muy importante porque esto es historia. Estamos analizando la historia, en definitiva, en este canal. Y claro, muchas veces se olvida lo principal. Vemos constantemente como digamos, los comentaristas, los políticos están hablando de cuestiones menudas, que son importantes, ¿no? Pero son menudas. Son menudas. Claro. O sea, ¿en qué consiste? O sea, usted observe, por ejemplo, cuando supuestamente están ocupándose de los problemas que interesan a la gente, empiezan a hablar de que si suben o bajan un punto los impuestos, que si han construido más escuelas o más hospitales o menos, o si los medios... Todo eso es un embrollo, o sea, hay que señalarlo claramente la cuestión, pero no deja de ser un embrollo porque lo que hacen los partidos es decir, yo soy mejor, hago todo esto. Y todos los partidos dicen exactamente lo mismo. Así que quien se los quiera creer, pero estas otras cuestiones son cuestiones de fondo y son las cuestiones que nos están llevando a una crisis verdaderamente peligrosa. Uh-huh. Hay otro tema que trato en mi blog y que nadie trata, claro está, y es el de la neutralidad. España necesita ser neutral, porque esa es la única garantía para mantener su independencia. Hoy España, por desgracia, es un país colonizado culturalmente, satelizado políticamente y con un ejército cipayo, con un ejército a las órdenes y al servicio de intereses que no son los de España. Y esto se está viendo de manera muy clara en relación con el conflicto de Ucrania. Algunos dicen, hombre, la evidencia es que Rusia ha invadido y masacrado a Ucrania. Oiga, les digo, pues vamos a recordar otras evidencias, ya que estamos hablando de eso. Primero, la guerra es entre la OTAN y Rusia, con Ucrania como país agente de la OTAN. Segundo, la OTAN ha invadido y masacrado a otros países en lo que va de siglo. Ha provocado cientos de miles de muertos, millones de desplazados, muchos de los cuales han entrado en la Unión Europea y provocado serios problemas sociales y políticos. Esto es un producto de las invasiones de la OTAN, no solo Rusia invade, ¿no? Tercero, Zelensky practicaba también una política de invasión en la propia Ucrania contra su propia población de habla y de etnia rusa. Esto siempre se está olvidando, ¿no? O sea, la política que estaba siguiendo Zelensky en Ucrania, en la zona del Donbass, etcétera, era una política absolutamente, bueno, como la que podrían adoptar aquí los separatistas catalanes de cualquier región si consiguieran la separación, absolutamente antirrusa. Pero esas poblaciones son rusas. Y resulta que en España todo el mundo es español, le guste o no. O sea que hay otra invasión también, es una invasión interna que ha creado una guerra civil allí en Ucrania. Cuarto lugar, Zelensky pudo haber elegido la paz y la integridad de Ucrania, admitiendo la neutralidad del país y la autonomía de las regiones rusófonas, que es lo que le exigía Rusia. Respeten ustedes a los rusos que viven ahí, respeten su idioma y su cultura, etcétera, ¿no? Que viven en Ucrania, y no pasará nada.
autonomía no significa, al final, claro, como eso ha sido imposible, pues Rusia ha dicho, bueno, pues como estos son rusos, pues son parte de Rusia, ¿no? Pero Zelensky eligió la guerra. ¿Y por qué eligió la guerra? Porque estaba seguro de que con el respaldo de la OTAN iban a infligir a Rusia una tremenda derrota. Que de momento quien lo está sufriendo es sobre todo Ucrania. Y luego vamos a la cuestión de España. España no tiene conflictos con Rusia, pero por ejemplo los tiene con Marruecos, que invadió el Sahara, que es el antiguo Sahara español, con apoyo de la OTAN y que aspira a ocupar ciudades españolas, Ceuta y Melilla, que la OTAN no reconoce como españolas y por lo tanto no protege. Y eso, como vemos, le importa un bledo a la casta política que sufrimos. Ujú. Luego, o sea, si España no tiene conflictos con Rusia, más que los que quieren montarle la OTAN, ¿no?, para arrastrarla y hacerle sufrir las consecuencias económicas y otras de esa guerra, pues España tiene conflictos con la OTAN, porque la OTAN, o sea, el segundo país de la OTAN, que es Inglaterra, invade nuestro país en un punto estratégico como es Gibraltar. Claro. Ahí tenemos un conflicto. Además, resulta que la OTAN la OTAN USA tiene en España unas bases militares de gran importancia que en caso de una guerra exterior pues harían de España el blanco de los misiles que se lanzaran en una guerra que no nos interesa para nada. Claro. Y pues, ¿qué vamos a decir? Que España, el conflicto real que tiene es con la OTAN y debe deshacerse de esas cadenas, porque son verdaderas cadenas que nos están atando también a Marruecos, porque la política que sigue el gobierno actual es más o menos de ir abandonando Ceuta y Melilla. O sea, hay que estar muy ciego para no verlo. Esto, además, a la OTAN le parece muy bien. En la Unión Europea me comentaba un periodista que, claro, te encuentras con opiniones como en la prensa alemana que tiene que hacer España en Ceuta y Melilla. Me decía el hombre, claro, yo le escribí, ¿y qué tiene que hacer Alemania en Hamburgo y Bremen? Porque no se la cede a Dinamarca. Pongamos por caso. O sea, o en el Schleswig-Holstein, que lo tomaron a los daneses, porque no lo devuelven. Bueno, pues este tipo de cosas. Nosotros nos interesa la neutralidad. A la OTAN no le interesa nuestra neutralidad. A la OTAN le interesa que España pues siga siendo un satélite de ella. Luego, otro tema importante es el de la colonización cultural, de la que nadie habla, pero que es esencial, claro está. Porque me decía estuve hace pocos días en una feria una feria de artesanía y bueno, pues veía que es una artesanía de esta, digamos, navideña, ¿no? Y las tiendas pues anunciaban pues en inglés jewelry, o sea, joyería, gemas, pottery, o sea, trastos de estos de barro, nombres en inglés. También anunciaban Italian street food, o sea, comida de calle italiana. O sea, es italiano y lo anuncian en inglés. En inglés. Ponían música inglesa, auseña y tal. Dice. Bueno, pero esto, claro, es un caso solo anecdótico entre miles. Si, como se decía, leí la noticia de que en la Gran Vía, nada menos que en la Gran Vía, el 65% de los anuncios e instrucciones comerciales estaban en inglés. Y eso en la Gran Vía, que es una calle de la capital de España, se supone de España, pues eso, claro, es algo alucinante, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Y yo recuerdo que alguien me decía, bueno, pero es que por la Gran Vía, y la mayor parte de la gente que pasa son turistas extranjeros y tal, ¿y qué tiene que ver? Y en primer lugar,
No es cierto que lo que pasen sean turistas extranjeros. Siempre pasan, incluso en el verano, muchos más españoles que extranjeros. En segundo lugar, y es lo fundamental, España no es turistolandia. España es España. Tiene su propia cultura, su propio idioma. Y cuando vienen los turistas, se supone que vienen a España, no que vienen a una sucursal de Gibraltar, que es lo que parece. Y una chica que venía conmigo, pues comentaba, no era española, ¿no? Dice, los españoles de hoy odian su propia lengua. Y yo le dije, bueno, no creo que la odien, pero la desprecian. ¿Sí? Es un desprecio que ha llegado a hacerse inconsciente, por lo cual esta colonización pues no provoca resistencia, no provoca siquiera irritación en la mayoría, en algunos sí. Y eso a pesar de que corroe precisamente lo más fundamental de nuestra identidad. Corroe pues a nosotros mismos, nuestra cultura, lo que somos, ¿no? La inmensa mayoría ni se da cuenta, incluso piensan que con eso se hacen más ciudadanos del mundo, que son más cosmopolitas, que son más, no se sabe qué, ¿no? Más elegantes, ¿no? Y muchos lo dicen así, además. Y yo me pregunto, ¿se puede hacer algo contra esta marea sucia que está asfixiando nuestra cultura? Porque no es lo mismo asimilar préstamos de otras culturas que pueden enriquecer la nuestra, no es lo mismo asimilar que ser asimilados. Y lo que está ocurriendo es un proceso en que España está siendo asimilada culturalmente y en que además hemos llegado a una situación tan alucinante como que si en algunas regiones se practica la inmersión lingüística para apartar al español como lengua general, que es algo inconstitucional, a pesar de que la Constitución, el Tribunal Constitucional lo ha aceptado, pues ahora en el conjunto de España se pretende hacer del inglés una lengua cooficial en la enseñanza pública. Bueno, esto es verdaderamente es anticonstitucional porque la Constitución dice que la lengua de España es el español, no es el inglés, ni está en equiparación con el inglés. Pero es que además, dése cuenta de que el argumento para imponer el inglés, como lo ha hecho Hope Aguirre y otra gente, o sea, Esperanza Aguirre y otra gente, pues es que en definitiva el inglés es el idioma de la cultura. Es el idioma de la ciencia, de la economía, del deporte, de la milicia, de todo. Por lo cual se va desplazando de manera, pues digamos, inadvertida, se va desplazando al español a una lengua, pues coloquial, popular, doméstica, pero la cultura sería en inglés. Es una evolución, una tendencia cada vez más fuerte. Y claro, yo me pregunto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues creo que sería muy conveniente empezar por denunciar la situación, que la gente se haga consciente de ella, y sería también, podría relacionarse esto con una asociación que defendiese la neutralidad del país, porque las dos cosas van juntas. La satelización política de España va unida a la colonización cultural por el inglés. Sí. Bueno, como decía también, como saben ustedes, he publicado 2 libros. Uno de ellos es una reedición de Los mitos de la guerra civil, que se publicó hace 20 años en España y que ha tardado 20 años en traducirse al francés. Y es una... resulta que en Francia ha tenido un éxito, ha causado una verdadera conmoción, ¿no? Por lo cual se ha reeditado aquí en España. Está por la 3ª edición, se reeditó hace cosa de 2 meses, va por la 3ª edición, pero es preciso que ella, junto con la Galería de Charlatanes, que es otro libro que la completa, complementa, ¿no? Que la complementa, pues que se difunda lo más posible, como un desafío a esta ley, a la ley de memoria antidemocrática. Como decía un amigo, dice, si los mitos de la guerra civil desmoronan las leyendas del Frente Popular, Galería de Charlatanes es un misil dirigido a la infraestructura intelectual e ideológica de los profesionales de la mistificación. Mitificación y mistificación, las dos cosas. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Este libro
repasa los disparates de decenas de premiados y prestigiosos charlatanes, desde Preston o Viñas a Tusell o Corral, con alusiones a otros menores como Slava Galán o Pérez Reverte. Es también una llamada de atención sobre la decadencia de una universidad que se ha convertido literalmente en fábrica de bulos historiográficos. Por eso animo a nuestros oyentes a leerla y difundirla, porque es una manera de luchar, de hacer imposible la aplicación de estas leyes. Sí. Leyes antidemocráticas, además. Sí, efectivamente. Hay otra cuestión. Ha publicado Francisco José Contreras, que es un diputado de Vox y catedrático de Filosofía del Derecho, pues un libro que debería leer todo el mundo. Dice, Contra el totalitarismo blando. O sea, allí analiza los movimientos ideológicos que se vienen imponiendo en todo Occidente con una aparente blandura y una mezcla de cursilería y despotismo. Estos movimientos, el feminismo, el LGTBI, el cambio climático, izquierda woke, suicidio de Europa, transhumanismo, etcétera, ¿no? Y hay algo común a todos ellos, y es la histeria, entendida la histeria como rebeldía impotente contra, en definitiva, la naturaleza humana, contra la historia, contra lo que llaman el patriarcado heterosexual, contra el hombre blanco o el varón en general. En fin, son cosas realmente chifladas, ¿no? Sí. Sí, pero como la gente asiste a esta erupción de estupidez y disparates sin entenderlo bien y a menudo dejándose llevar por su verborrea, una verborrea entre victimista y amenazante, pues era necesaria una buena recopilación, como hace Contreras, que en este libro Contra el totalitarismo blanco, una buena recopilación que explicase su origen y las lógicas contradictorias y absurdas en que se basa. Y, por supuesto, claro, el problema es que los perturbados e históricos han existido siempre. Es inevitable, es parte de la naturaleza humana. Pero el gran problema es que ahora mandan. ¿Cómo ha podido llegarse a esta situación? Pues esto es muy interesante. Contreras habla también de marxismo cultural, pero yo creo que no se trata de eso, sino de una mezcolanza de marxismo y liberalismo cañé en España, ¿no? Y de la que solo pueden salir disparates. Este artilugio para revivir PCs se está tomando sin ser de ninguna, porque es una mezcolanza ya que no alucinada, ¿no? Vivimos tiempos de histeria. La gente está sometida a una continua propaganda totalitaria que la asusta y que explota el miedo. Entonces la historia, la vida, el sexo, todo parece haber perdido sentido. Claro. Y una humanidad frenética ataca a la naturaleza, según ellos, destruye los equilibrios ecológicos, los mares van a subir y a negar las ciudades costeras y las playas, que es lo peor, ¿no? A ver, las vacaciones, ¿no? Y en cualquier momento puede caer un meteorito y acabar con nosotros, como se dice que otro acabó con los dinosaurios, puede ocurrir una guerra nuclear, etcétera, ¿no? Naturalmente todo esto es posible, pero es improbable, y la consecuencia de esa propaganda incesante es al final la disposición de masas humanas a dejarse guiar como niños por chiflados intelectuales y por políticos, en fin, ansiosos de poder omnímodo sobre la sociedad. Ya Tocqueville, uno de los mayores pensadores liberales, pues lo pronosticó. La democracia puede evolucionar, si no se impide, hacia una sociedad guardería que terminaría despojando a los hombres de sus rasgos humanos. Una sociedad infantilizada, ¿no? Y la técnica que utilizan ahora no es la del campo de concentración o el gulag o el fusilamiento, como el nazismo o el comunismo, ¿no? Sino que es precisamente la técnica adecuada a la sociedad guardería. El desobediente recibirá el castigo de la burla, la injuria, la privación de medios de expresión, que es lo que intentan hacer, por ejemplo, con Galería de Charlatanes o los mitos de la Guerra Civil. Sí. En definitiva, lo que se trata es de la muerte civil, del discrepante. Bueno, el libro, como digo, es muy interesante, debería leerse, y si hubiera un reparo, que a mí me parece necesario, es que tiene una excesiva dependencia de la cultura anglosajona y abunda en palabras y expresiones en inglés, que en mi opinión son casi siempre innecesarias, ¿no?
Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy, ¿no? Seguíamos sí. ya había fallecido Franco y seguíamos pues en estos años Sí, convulsos de la transición inicial. sí, bueno, en la transición estamos hablando de 3 procesos cruciales en el año 77. Uno era la elaboración de la Constitución, otra el consenso económico que llevó a los pactos de la Moncloa, y otro las preautonomías, de lo que vamos a hablar ahora. Todo ello en medio de un auge del terrorismo, sobre todo de la ETA, un auge del terrorismo que precisamente las izquierdas y los separatistas decían que la manera de combatir el terrorismo de la ETA era hacerle más y más concesiones a la ETA. Muy típico. Bueno, pues el tercer proceso, llamado de las preautonomías, pues es un concepto que salió del caletre de Suárez. Era ilegal, o sea, ya empezábamos mal, porque las autonomías tenían que ser después de la Constitución. Pero ya el tío iba metiendo la pata, como es lo que hizo todo el tiempo, ¿no? Porque entrañaba una concepción nueva del Estado que solo podría autorizar la Constitución, y lo que hacían era imponer a la propia Constitución unos hechos consumados. No olvidemos que la tendencia que dominaba en UCD entonces, aunque se apoyaba en el movimiento franquista, la tendencia que dominaba era la democristiana, que era otra tendencia también del franquismo, ¿no? Entonces, resulta, lo señalo muchas veces porque se olvida, que claro, los separatistas catalanes y vascos eran democristianos también. Entonces parecía que entre todos se podían entender mucho. Bueno, algunos asuntos cruciales lo decidían personalmente Suárez y el rey, incluso al margen del gobierno. Porque el rey, por desgracia, el rey intelectualmente era nulo, ¿no? Y eso era una debilidad peligrosa. Y bueno, entonces una vez se había sacudido tanto el rey como Suárez la tutela de Torcuato Fernández de Miranda, pues ya desbarraban, ¿no? El presidente, que era un mal conocedor de la historia, no se jactaba de no haber leído libros, ¿no? Pues pensaba ganarse a los nacionalistas, en realidad separatistas, que resurgían, pues creía que se los ganaría cooperando a sus deseos y sacrificando el legalismo de Torcuato y del régimen de Franco. Torcuato era muy celoso con este legalismo, que las cosas no se hicieran así de cualquier manera, sino que se hicieran con cierta, aunque fuera cambiando profundamente la situación, pero haciéndolo de la ley a la ley. Juan Carlos, en cambio, tenía más en cuenta que Suárez las formas. Al final terminó, ya lo veremos en su momento, verdaderamente asustado por la situación a que había llevado Suárez al país, ¿no? Las preautonomías comenzaron por Cataluña, y allí la izquierda, que era el Partido Socialista de Cataluña, PSOE, más el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era en realidad comunista, pues habían sacado 24 diputados, la izquierda. La derecha, UCD, AP y Democristianos, habían sacado 13, y los separatistas 11. O sea que los separatistas eran los que menos diputados habían sacado en las elecciones anteriores, ¿no? Pero todos aceptaron la hábil maniobra nacionalista de formar una asamblea de parlamentarios catalanes, e insensiblemente empezaron a actuar con un nacionalismo de diversa graduación. Todos ellos. O sea, derecha española, claro, y en principio españolista, socialistas y separatistas, pues todos de repente se hacían muy catalanes, muy catalanistas. Y solicitaron un estatuto de autonomía y la vuelta de la Generalitat. Suárez, pues fue secundado por Martín Villa y con el respaldo del rey, pues apostó por Tarradellas. Y esta no era una mala apuesta. Tarradellas había sido un verdadero energúmeno en la guerra civil,
separatista, pero había aprendido mucho en el exilio. La mayor parte de los exiliados no habían aprendido nada, pero este sí. Había sido presidente de la Generalidad en el exilio y para disminuir el estrellato del presidente de la Asamblea de Parlamentarios Catalanes, pues que era Joan Raventós, pues Tarradellas resulta que era más moderado que Raventós o que Pujol. El gobierno declaró que iba a restablecer las instituciones históricas catalanas y una autonomía que debe ser ofrecida a todas las regiones españolas. O sea, las dos cosas, el gobierno no tenía derecho formal a prometer nada de eso, porque eso iba a depender de la Constitución, pero no, ya estaban mangoneando y cambiando las cosas de manera ilegal, o sea, de manera contra su propia legalidad, ¿no? No se habló del Estatuto de 1932, el Estatuto de la República, sino que pensaban ampliarlo mucho. Y la Generalidad fue restaurada por decreto ley el 3 de septiembre. Insisto, antes de la Constitución, que ya veremos cómo fue aquello, ¿no? El decreto afirmaba, además con total falsedad, que el restablecimiento de la Generalidad no prejuzga ni condiciona el contenido de la futura Constitución. Es decir, antes de la Constitución ya estaban haciendo algo que la Constitución no admitía. Porque, o sea, podía admitirla, pero de momento no la admitía. Pero decía que no la prejuzgaba. Hombre, lo está prejuzgando clarísimamente, ¿no? O sea, este lenguaje incoherente ya tenía la expresión de los políticos. Esto ha sido digamos, algo continuo desde entonces, ¿no? Esta falsificación del lenguaje, ¿no? Y 8 días después, pues más de 50.000 personas celebraban en Barcelona la Diada nacionalista. La Diada fue acordada por los nacionalistas catalanes a finales del siglo XIX para invocar unas libertades catalanas, ya se llamaban así, aplastadas por los Borbones, según decían, aunque dichas libertades eran extremadamente opresivas para el pueblo. Impedían el desarrollo de la región y que precisamente fue al abolir esas libertades, que eran libertades de la oligarquía exclusivamente, pues digamos que la región se desarrolló, ¿no? Eso en el siglo XVIII. Bueno, pues los separatistas habían hecho de la Diada un rito realmente antiespañol. La manifestación fueron unas 50.000 personas, fue muy nutrida dentro de la situación, aunque ellos hablaban de 1 millón, ¿no? Se han celebrado muchas manifestaciones a las que se ha atribuido 1 millón de asistentes, pero los estudios más cuidadosos con fotografía aérea y cálculo de superficies revela que rara vez llegaron a las 100.000. Sí. Entonces y después. El separatismo catalán se había construido sobre 3 pilares. Primero, un racismo exaltador de la raza catalana sobre la raza castellana y otras. El segundo punto era el rechazo del liberalismo que triunfó en España a finales del siglo XIX. Y el concepto de que la antigua hegemonía castellana debía pasar a Cataluña, la cual debía dirigir también a los países catalanes. Los países catalanes se llamaban Baleares y Valencia, donde no había aprendido el nacionalismo. Al igual que el nacionalismo vasco, pues el catalán había desestabilizado a los regímenes liberales y democráticos durante el siglo XX, había contribuido a la caída de estos y a las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, a las que apenas supusieron resistencia, salvo ya muy tarde al franquismo, pues la ETA, ¿no? La ETA marxista. La ETA combinaba el separatismo y el comunismo, con lo cual se puede decir que sintetizaba lo que fue el Frente Popular, una combinación de las dos cosas. Por cierto, quiero señalar que el único libro que estudia la evolución de los separatismos vasco y catalán dentro de la evolución española del siglo XX, pues sigue siendo el que yo escribí, Una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán en la España contemporánea, que es de 2004, ¿no? Sobre el racismo nacional catalanista, pues resulta muy ilustrativo el libro de Francisco Caja, La raza catalana, y ¿cómo se llama?
Hay otro autor muy importante en este sentido que escribe en Libertad Digital, ahora no me acuerdo el nombre, Lainz. Ha escrito bastantes libros explicando todos estos... todas estas falsedades, ¿no? También en Cataluña hay un canal que se llama Dolça Catalunya, que es muy bueno, exponiendo la realidad histórica en contra de lo que se inventa esta gente, que está cada vez más alucinada, ¿no? Según algunos de ellos, Colón era catalán, Santa Teresa era catalana, Cervantes era catalán. Todo el mundo es catalán. En fin. Bueno, el hecho de declarar a Cataluña nación, ese mero hecho, ya le atribuye, suponía el derecho a construir un Estado propio y separado, porque la nación es precisamente la base de la soberanía, y con lo cual negaban la historia anterior y el carácter de nación de España, que reducían a un Estado opresor. Por aquellos años, y todavía ahora, no se podía decir la palabra España, había que decir el Estado español. Cosa que es absurdo, ¿no? Porque si es español es que es de España, pero lo importante era que España desapareciera. Actualmente ya no ocurre así, pero durante muchos años fue así. El 23 de octubre, estamos en el 77, pues Tarradellas se presentó en Barcelona ante una masa entusiasta. Y al día siguiente Suárez le daba posesión, aprovechando para exhibir su enorme ignorancia. Dijo: por primera vez desde hace siglos, el hecho catalán se aborda desde el gobierno de la monarquía y desde Cataluña sin pasiones, sin enfrentamientos, sin violencia, sin plantear a priori hechos consumados ni acciones de fuerza. O sea, se entendiera lo que se entendiere por hecho catalán, Suárez se adelantaba a la Constitución. Sugería que la integración de Cataluña en España se había debido hasta entonces a la violencia y a acciones de fuerza, con lo cual legitimaba de lleno el separatismo, incluso, tanto el nacionalismo como que en aquel momento se presentaba solo como autonómico, autonomista, como ya digo, el abierto separatismo, y deslegitimaba la unidad nacional española. Esto es lo que estaba haciendo Suárez con sus... En fin, en fin, lo han considerado un héroe de la democracia, ¿no? Sí, así... Pues asombra comprobar cómo en pocos meses Suárez perdía la iniciativa y dilapidaba el capital político acumulado por Fraga y por Torcuato, en los momentos anteriores, previos a la transición. Bueno, claro, no todo el gobierno quería ampliar las autonomías más allá de Vascongadas, Cataluña y como mucho Galicia, pero esa concesión crucial al separatismo catalán provocó exigencias similares en otras regiones. Además, se sacaban símbolos, victimismos, historias pintorescas, se reivindicaban idiomas ficticios como el aragonés, el guanche o el bable, y en Vascongadas el nacionalismo ligado a la ETA pues se infiltraba en la sociedad por medio de organizaciones afines y explotaba la complicidad del PNV, de lo cual estaba resultando una inseguridad generalizada. Por entonces Fraga pues se mostraba bastante desalentado. Dice, cito: en el País Vasco se va imponiendo el terrorismo de modo inexorable. Y advertía, no sin fundamento, que las promesas y concesiones del gobierno, dice, tienen como efecto principal dar ánimos a los terroristas, lo cual era verdad, y a los separatistas, lógicamente, que, insisto, por entonces no se proclamaban separatistas, sino solo autonomistas, porque eran débiles, salían del franquismo muy débiles, o sea, débiles en el sentido de que no tenían fuerza en la población no seguía, no tenía aquellas ideas, ¿no? El PNV aspiraba a integrar a Navarra en lo que llamaban Euskadi. La palabra de Euskadi es un disparate que inventó el ultrarracista Sabino Arana, que fundó el partido, el PNV, pero a finales de año la resistencia de los navarros pues les obligó a descartar la idea de ocupar a Navarra. En Castilla,
los nacionalistas, bien nacionalistas castellanos, naturalmente, ¿no? Pues hacían bandera de la derrota de los comuneros en Villalar y querían hacer de ella una especie de diada castellana, nacionalista castellana. Los partidos andaluces pues recobraban el proislamismo de Blas Infante, recobraban la enseña islámica inventada por él, o sea, la bandera, la aljofifa. La aljofifa era como le llamaba Aquilino Duque a la bandera que llaman andaluza, ¿no? Decía, si los vascos le llaman curriña y curriña la suya, y los catalanes señera a la de Cataluña, pues nosotros, en fin, con todo derecho podemos inventar un nombre adecuado para la nuestra, que sería la aljofifa. Aljofifa es un término popular que designa paños de fregar el suelo. Pues esta es un poco la cuestión, lo que se estaba en aquellos momentos cociendo, a partir de pequeños grupos, pero muy activos, muy agitadores, ¿no? En Galicia, pues, se exaltaba a intelectuales ambiguos, a leyendas célticas, y Leme Payac, de Canarias, pues, realizaba atentados esporádicos para crear un nacionalismo guanche y trataba de asimilar las islas Canarias al Magreb. Y así en otras regiones. Bueno, pues esos movimientos, como digo, apenas tenían respaldo popular al principio, pero lo iban consiguiendo por el doble impulso del gobierno, que consideraba progresista el hecho de facilitarlos. Y también por el impulso de los políticos regionales, que por esa vía esperaban hacerse un futuro profesional. De este modo, los nacionalistas y separatistas pues adquirían una presencia con la que no habían podido soñar solo unos pocos meses antes. Recordemos que estamos en el 77, un año después del referéndum que estableció la democratización de la ley a la ley, desde la legitimidad del franquismo. Y se estaba ahora empezando a destruir la legitimidad del franquismo de una manera indirecta, ¿no? El impulso, y además la legitimidad de la Constitución, que todavía no se había hecho. El impulso y las facilidades otorgadas por el gobierno pues fueron muy amplios. Al principio de la transición, los partidos nacionalistas se veían entorpecidos por una falta acuciante de dinero y hay sólidos indicios de que Suárez favoreció por su propia cuenta al PNV con casi 300 millones de pesetas, entonces una suma muy elevada, a la que Arzallos aludió como un pequeño adelanto a cuenta. ¿A cuenta de qué? O sea, ellos consideraban que todo lo que debían es que se les debía, ¿no? A cuenta supuestamente de los bienes del PNV incautados después de la guerra. El PNV, al huir de Vizcaya, había desvalijado los bancos de la provincia y en el exilio había tenido acceso a los bienes robados por Negrín, así como a fondos del FBI, que nunca había justificado ni nunca justificaría jamás, ¿no? El asunto fue denunciado en 1986 por Adolfo Careaga, un político bilbaíno de derechas, y el dirigente PNVista Ana Sagasti respondió: no creo que sea bueno hurgar en esos temas. Evidentemente, claro que no era bueno hurgar en la conducta de toda esta gente en el exilio, ¿no? Sí. Al menos no debía ser bueno para el PNV, claro, y ni tampoco para Suárez. Por boca de Abril Martorell, pues el gobierno anunció a finales de año que solo habría preautonomías para Vascongadas y Cataluña, pero el proceso que lo inició él mismo pues iba a desbordarle enseguida. Una muestra de ello fueron las manifestaciones andaluzas del 4 de diciembre exigiendo la autonomía bajo las banderas musulmanas y con gritos contra la bandera española. Esto las impulsó una asamblea de parlamentarios andaluces que imitaron las asambleas vasca y catalana y salieron a la calle en varias ciudades, incluyendo Barcelona, los andalucistas, quizá con un total de hasta 200.000 personas, que la cifra mítica fue de 1 o 2 millones, claro. Las manifestaciones dieron lugar a algunas violencias, con un muerto en choque con la policía, al cual se quiso convertir en un mártir andaluz. La corriente general, pues, unía la denigración del franquismo con el descrédito de la idea de España. O sea, ya entonces aquello estaba en plena marcha.
Lo que pasa es que le faltaba fuerza popular después de todo, ¿no? Viene al caso recordar la figura que entonces estaba olvidada, de Blas Infante, ¿no? Y que de pronto fue reivindicada. Este Blas Infante era el aspirante a Sabino Arana o a Prat de la Riba en Andalucía. Era un abogado iluminado por la visión de una esplendorosa dominación árabe islámica, que fue extremadamente despótica y guerra civilista en la realidad histórica. Al-Ándalus vivió en continua guerra civil, se puede decir. Esa fue una de las causas de su debilidad frente a España, frente a la Reconquista, ¿no? Y a esa esplendorosa dominación árabe-islámica, pues le habría puesto fin una Reconquista detestable, ¿no? La pseudomitología, a este respecto, pues había combinado con otro mito, el de la tolerante convivencia de las tres culturas, Sí. que no existió, evidentemente, ¿no? Infante se había convertido o se había acercado mucho al Islam en nombre de la nación andaluza, por supuesto, tratando de provocar la aversión o el desprecio a España para retornar a las antiguas maravillas musulmanas. Se le consideró un enemigo peligroso, aunque realmente no lo fuera, ¿no? Porque tenía muy pocos seguidores, pero por esa razón fue fusilado por los nacionales en los primeros días del alzamiento de julio del 36. Y 40 años después, cuando estaba completamente olvidado, pues todos los partidos, incluido la UCD, pero no Alianza Popular, pues lo enaltecían como mártir y padre de la patria andaluza. O sea, esto ha sido terrible. Sí, sí. En aquel momento parecía que no pasaba nada grave, porque en definitiva la sociedad, la población, pues no iban por ahí, pero a la larga es peligroso. Esta campaña tan intensa y renovada de corrosión del patriotismo español, pues se combinaba con un europeísmo oficioso, un europeísmo ignorante y servil, bajo la falsa idea de que España, a causa del franquismo, pues había estado aislada internacionalmente, y ahora entraba por fin en el concierto de las naciones. Sí. Es curioso que escribí el libro Europa, una introducción a su historia. Es algo nuevo en España, se puede decir. Apenas hay bibliografía sobre Europa, a pesar de que todos son muy europeístas. Pero no hay bibliografía. ¿Por qué no hay bibliografía? Porque ese europeísmo no es nada, es una forma más de aversión a la propia España, ¿no? Don Pío, nos quedan unos 4 minutos, 3 o 4 minutos. Bueno, pero vamos, sí. Pues se recobraron viejas propagandas, muchos políticos, intelectuales y periodistas pintaban a un país, una España contraria al progreso y a la libertad, no solo bajo el franquismo, sino desde siempre, ¿no? Como decía la leyenda negra, ¿no? Aunque por fortuna, tan lamentable historia, pues estaba en vísperas de cambiar, gracias al esfuerzo de los nuevos próceres y partidos. El gobierno dejó en el abandono el Instituto de Cultura Hispánica, creado en el franquismo, para promover las relaciones culturales con Hispanoamérica y con otros países. Lo dejó así de lado y luego le dio un carácter puramente económico, no puramente técnico, ¿no? Y aquella etapa, en definitiva, supuso una explosión de oportunismo y vaciedad política e intelectual, desgraciadamente. Y el 17 de octubre se publicaba la ampliación de la ley de amnistía para dejar en la calle a los terroristas. Y fue vista en general como un triunfo de estos y no como una concesión del gobierno, cual el gobierno pues perdía la iniciativa en todos los terrenos, aunque en el balance en el conjunto siguiera siendo positivo, es decir, el país seguía en pie la sociedad creada por el franquismo y seguían en pie muchísimas cosas, muchas de ellas siguen todavía, es la herencia del franquismo, sí. ¿no? Luego hubo otros procesos, aparte de los tres que hemos hablado, o sea, las preautonomías, el comienzo del trabajo de la Constitución y los pactos de la Moncloa. Bueno, pues hubo otros procesos menores. La UCD y el PP trataron de robustecerse, ¿no? Superando la etapa de confederaciones improvisadas de grupos y personajes. Y en UCD, pues, Abril Martorell se dedicó a esto, a solidificar el partido. Y pese a que había tenido buen éxito electoral, pues encontró escollos imprevistos, ¿no? Por su parte, Fraga, que también reorganizaba la Alianza Popular en aquel momento de crisis, pues resentía la presencia en el partido de los que denominaba extrema derecha. Estos se componían de los continuistas del franquismo que
faltos de un análisis en profundidad, pues se encontraban en los nuevos rumbos de Suárez la confirmación de sus temores. Efectivamente eran temores razonables. El problema era la alternativa a ellos, ¿no? Y Fraga los consideraba, a lo llamada extrema derecha, pues una rémora, no sin buenas razones, y reaccionó con impulsividad típica, ¿no? Le atribuían las frases antes con Carrillo que con Blas Piñar, ¿no? Que pueda ser cierta o no, ¿no? Y el 24 de octubre, sin consultar a los suyos, pues se presentaba afablemente con Carrillo en el Club Siglo XXI para escándalo general. Según explicó a su colega de partido, Silva Muñoz, lo hizo para provocar la marcha de la extrema derecha de AP y conseguir imagen centrista. Esto era una claudicación ideológica por conseguir unos votos que no habían de llegarle. Nos encontramos ahí con la situación de que AP, que al principio era una alternativa a UCD, que UCD, como estamos viendo, era un partido, en fin, como es el PP actualmente, ¿no? Pues al contrario dijo, no, es que para conseguir votos tenemos que hacer como ellos. Lo que pasa es que como ellos ya estaban los de la UCD. Los de UCD, ¿no? Luego el gobierno pues intensificó el trato con la Comunidad Económica Europea y con la OTAN, también con el Vaticano, para conseguir respaldo a sus reformas. Y en julio el ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, pues solicitó de nuevo en vano la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, no le hicieron caso, y luego Suárez viajó por las capitales europeas. En noviembre consiguió, con la oposición de Inglaterra y países nórdicos, pues la entrada en el Consejo de Europa, una institución paralela a la Comunidad Económica, con sede en Estrasburgo, y que lo que trataba era de homogeneizar económica, política y culturalmente el continente, a través de los ministros de Asuntos Exteriores y parlamentarios. Homogeneizar significaba, en el fondo, ir liquidando las culturas nacionales, ¿no? Y las economías nacionales. Franco había desarrollado su política exterior contando más con USA que con una comunidad europea, económica europea, que era dependiente a su vez de la propia USA, ¿no? Pero que era especialmente hostil al franquismo, ¿no? A España, sí, a España. Y a su turno Felipe González viajó a Moscú para firmar un comunicado conjunto con el Partido Comunista Soviético, al gusto de la propaganda soviética, hablando de superar la división en bloques políticos militares y oponiéndose a ampliarlos, lo que significaba obstruir la entrada de España en la OTAN en aquel momento. Luego cambiaría. Cómo cambiaban todos, es increíble, ¿no? Y el 10 de octubre el rey sustituía como secretario de la Casa Real al general Armada, a quien Suárez detestaba, y por el también general Sabino Fernández Campo. No sé si hemos llegado ya al final. Sí, yo creo que debemos ir acabando, nos quedan unos segundos, si le parece, para ir rematando. Bueno, pues es muy importante recordar cómo se hizo la transición, cómo empezó muy bien, cómo la base todavía se mantiene y cómo se ha desarrollado un proceso en estos 40 años de ir demoliéndolo todo, que está llevando al golpismo actual. Pues, don Pío, tiene unas raíces y estamos en una situación hoy día crítica y este año va a ser muy importante. Pues, don Pío, lo dejamos así, si le parece, en Informa Radio, en una hora con la historia, con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos. Adiós. Hasta luego.